El maestro designó otros 72, los mandó de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Les decía: la mies es abundante y los obreros pocos, rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, observen que los mando como corderos en medio de lobos. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 1 al 12. ¿Cuál debe ser la personalidad de una persona que es enviada a proclamar la palabra de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, jueves 3 de octubre, año 2019. Buena pregunta. ¿Cuál debe ser la personalidad de alguien que es enviado en nombre de Dios? ¿Cómo cultivar una buena personalidad que implica tener en cuenta las recomendaciones del Maestro para poder cumplir con la misión? El Papa Francisco, en una de sus homilías en el mes de febrero año 2017, analizaba el tema y colocaba en esa ocasión como 3 condiciones de la personalidad de un enviado de Dios, tomando como ejemplo la personalidad de San Pablo y la personalidad de Bernabé, que fueron 2 personajes que anunciaron la palabra de Dios y lo hicieron con franqueza, con valentía y con fortaleza. Esa podría ser una primera cualidad de la personalidad, de la manera como se anuncia la palabra de Dios sin temor, claramente, de una manera abierta y decir las cosas como son. San Pablo tuvo cantidad de ocasiones que en su manera de hablar decía las cosas de una manera muy franca. Hay una palabra del origen griego que da como esa primera cualidad de la personalidad, que es la palabra parresía, que significa que la palabra de Dios no se puede llevar como una propuesta o una filosofía, sino que la palabra de Dios se predica con valentía, con fortaleza, abiertamente, francamente, para que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de la persona que la está escuchando. San Pablo decía en aquella época que llegue la palabra de Dios hasta los huesos de esa manera comparativa. Una persona que anuncia, que es misionero, que cumple esa misión en nombre de Dios, debe acostumbrarse como una virtud a ser una persona muy franca y muy valiente para sostener la palabra de Dios con la debida prudencia, con la misericordia y con la caridad. A veces se confunde la franqueza y la valentía con la falta de prudencia en manejar la misma palabra de Dios. La segunda característica de una buena personalidad es tener una amplia capacidad de oración. La mies es mucha y los obreros pocos, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra de Dios es proclamada con la oración. La palabra de Dios tiene que ver con la oración. La palabra de Dios se convierte en oración. La oración se convierte en realidad y hace efectiva la palabra de Dios. No existe oración sin caridad, sin misericordia y sin bondad que pide la palabra de Dios. Tiene toda la razón el Maestro. La oración juega un papel importantísimo desde el punto de vista de reconocerle que el Señor es el que acompaña a sembrar la palabra y el Señor riega la semilla para que germine en la palabra. Las cosas dependen de Dios. La oración abre el camino a la misión, abre el camino a la persona para que pueda hablar perfectamente de Dios,
y para que se pueda sentir muy acompañada de Dios, porque la oración abre el espíritu del entendimiento, de la sabiduría, de la misma comprensión. Un tercer rango en la personalidad del enviado es el verdadero predicador, que reconoce que él es débil y que sabe que no puede defenderse por sí mismo, necesita de la ayuda, de la gracia y de la fortaleza de Dios. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. Es decir, la persona debe entrar a pensar que no tiene todas las capacidades, ni puede llegar a la conclusión que es una persona muy capaz, que no necesita que nadie le aconseje porque sabe lo que está haciendo en el momento. Vamos como corderos, y si vamos como lobos entre los lobos, el Señor siempre nos protegerá, decía San Juan Crisóstomo, para alentar a aquellos predicadores y enviados de Dios, aquellas personas que quieren anunciarlo, pero que no se van a equivocar de camino como tan fácilmente y creerse muy astuto, muy sagaz, muy inteligente y decir yo puedo con esta gente. Entonces las cosas van a marchar bien, todo lo contrario. Terminará muy mal o negociando la palabra de Dios con los poderosos o con la soberbia, decía el Papa Francisco, si la persona no reconoce su debilidad. Un buen predicador y un buen evangelizador, un buen enviado de Dios, reconoce su debilidad. Reconoce que sin Dios nada se puede hacer, sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios, sin la presencia de Dios. Los mando como corderos en medio de lobos, así que deben ir muy preparados y no estar apegados a las cosas de este mundo y no estar dependientes del concepto externo, sino de Dios estrictamente. Tres virtudes, tres formas, tres cualidades en la personalidad de un enviado de Dios que anuncie la palabra de una manera franca y abierta, que se dedique a las cosas de Dios basándose en la oración y que sea una persona que reconozca que necesita mucho de Dios, que no es tan astuto y tan sagaz como lo creía, que las situaciones son muy diferentes y pueden cambiar, y el enviado necesita siempre de la fortaleza y de la presencia de su Señor.